Bueno, entonces ahora comenzamos con nuestras pruebas unitarias de nuestra API con Jest y SuperTest. Estamos ubicados en este momento, seguro que ustedes están viendo, en el package.json. En el package.json nos vamos a ir a la opción scripts. En esta opción script, vamos a reemplazar este valor que tenemos por default y vamos a escribir la palabra Jest. Esto con el objetivo que cuando lancemos a npm run test, pues se nos ejecute Jest, ¿cierto? Entonces vamos a darle, por ejemplo, a guardar ahí. Por acá vamos a abrir una nueva consola y ese npm run dev lo vamos a cambiar por run test y simplemente comprobar si se está ejecutando o no. Listo, ahí vemos que se está ejecutando, entonces ya nos funciona nuestro comando. A continuación pasaremos a escribir nuestras propias pruebas de forma ordenada. Pues lo que se recomienda siempre es que tengamos una carpeta llamada test donde guardemos nuestros casos de prueba. Como bien hemos comprobado en casos de estudio anterior, Jest entra a buscar cualquier archivo con extensión .js, .test.js, en cualquier ubicación. Y nosotros limitamos donde no queremos que busque. En este caso pues no está buscando y no debería buscar en Node.js, en Node Modules. Eso ya lo habíamos establecido porque quedaría algo demasiado digamos pesado y podría crashear las pruebas. Además no es necesario hacer ese tipo de pruebas a los Node Modules. Bueno, ahora sí, entonces dentro de nuestra carpeta test vamos a empezar a crear nuestro primer caso. El primer caso vamos a apuntarlo a los endpoints. Entonces aquí tenemos en user routes, vamos a destruir esta terminal, no la necesitamos por ahora. En user routes recordemos que por acá tenemos nuestro endpoint get, ¿cierto? Vamos a hacer el primero por el get, por el post, como lo queramos hacer. Entonces en este caso, por ejemplo, nos vamos acá a la carpeta test y vamos a crear un nuevo archivo. Ese nuevo archivo la vamos a llamar, por ejemplo, get usuarios, get users, como lo quieran llamar. Creo que se ve más bonito así. .test.js. Listo. Dentro de este archivo, pues ¿qué deberíamos colocar? Pues es muy simple. Los casos de prueba que apunten al get. En este caso sería algo como lo siguiente. Listo. Para que no se nos extendiera demasiado, pues simplemente yo ya lo tenía construido y aquí lo tengo. Recordemos que iniciamos con nuestra palabra o el método describe, en el cual pues relacionamos la descripción de nuestro caso. Entonces estamos haciendo referencia al método get de nuestra API .user. Este test nos debería retornar una lista de usuarios. Ojo, recomendable que la descripción de nuestros casos de prueba sean en inglés. Esto lo estoy haciendo únicamente así con el objetivo de que entiendan lo que estamos haciendo. Estamos utilizando una función asíncrona donde creamos una constante que es la respuesta res, la cual va a funcionar de forma asíncrona esperando una petición de nuestra app en la ruta API user. El resultado esperado pues debería ser este, ¿cierto? El código de respuesta. Y la respuesta que vamos a entender pues se nos debería retornar dentro de un array. Este paso lo vamos a repetir para cada uno de nuestros endpoints. Antes de hacerlo, pues este archivo app1.spec que no tenemos nada, pues podemos eliminarlo. Esto no nos está aportando absolutamente nada, eso simplemente lo teníamos como para comprobar que así también se pueden escribir. A continuación pasaría a escribir cada uno de los casos de prueba unitarios para el tema de los endpoints. Bueno, mientras esa pausita corta del video, que ustedes no lo alcanzan a percibir, pues creé dentro de la carpeta test los otros casos que ustedes ven ahí. Entonces tenemos al delete, al get user, al get users, que fue el primero que creamos.
el post user, crear un nuevo usuario, y el actualizar usuario. Entonces, por ejemplo, en este caso, el crear un nuevo usuario, que sería por el post, lo tenemos así. Estamos describiendo la ruta y el método, ¿cierto? Lo que nos debería retornar, vuelvo e insisto, traten de comentar sus casos de prueba en inglés, perdón con eso. Luego tenemos la constante response, que es la que nos va a obtener de forma síncrona la petición desde app, en este caso desde la ruta user, y simplemente estamos creando este nuevo caso de prueba. El caso de prueba se llama Juan, y así sucesivamente. Es normal que algunas veces esto nos genere error. La idea es que los casos los ejecutemos uno por uno para que no nos cause error. En este caso, pues estos datos, si la respuesta es correcta, pues entonces el estatus del código o el código de estado pues debería ser un 200, que según el documento que les pasé ya sabemos qué significa, exitoso. Y la respuesta esperada sería pues que nos almacene Juan Pérez y con este número de celular. En este caso contrario, darnos o respondernos un error si falta alguno de los campos, porque recordemos que ambos casos son requeridos. En este caso estamos haciendo la prueba para que nos falte el celular de usuario, y la respuesta obviamente nos tendría un código 400. Bueno, guardamos este caso y revisemos por ejemplo el de put user. Recordemos que el de put user es para actualizar a partir de un ID. Si quiere pausan el video, obsérvenlo y noten que estoy trabajando los mismos datos en cada uno de los casos. Pero para el caso de ustedes recomiendo que primero generen el caso de post user, luego el de get user, luego el de get users, finalmente el de post user, perdón, el de put user, y finalmente el de delete. Porque como lo estamos trabajando con los mismos datos, a no ser que los quieran cambiar. Porque ¿qué pasa? Que si ejecutamos todo de una vez, probablemente nos ocasionen algunos errores, y esto debido a que pues estamos trabajando con el mismo caso, y si le damos en crear un usuario, pues nos va a crear a Juan Pérez con ese número de celular, y nos va a borrar a Juan Pérez, y luego cómo vamos a obtener a Juan Pérez, y luego cómo vamos a actualizar a Juan Pérez. Eso es pues como la lógica. Aquí tenemos el de get user a partir de un ID, el que habíamos construido, el de delete user, que es este. Vuelvo y se los paso uno por uno. Delete user, get users, perdón por las mandarinas y las fresas que están vendiendo, get users, pod user y put user. Listo. Ahí tenemos entonces esos métodos. Tuve que pausar porque estaba haciendo mucha bulla el vendedor. Bueno, ahora sí de nuevo pasemos en PM Run Test. Probablemente nos salgan algunos errores, pero es por la lógica que les acabo de explicar. Pero lo importante es que nos queden bien documentados estos casos. Ahí los tenemos trabajando. Claro, ¿por qué creen que estaban fallando? Vamos a analizarlo. Bueno, obviamente el primer caso de prueba nos falla porque es el que estábamos revisando en clase, en el cual hablamos acerca de esto, y pues lo que esperamos es un 12. ¿Y cómo nos va a hacer esto? Obviamente el caso va a romperse, pero realmente es un caso exitoso, ¿cierto? Porque no es igual a 12. Obviamente el caso del put, porque no le estábamos pasando un ID, obviamente ahí nos va a fallar. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Al caso de prueba put user, en este caso pues pasarle un ID. Eso es lo que tenemos que hacer, listo. Entonces por eso es que nos está arrojando este error, y así para cada uno de los casos que genere o que utilice un ID. Por eso el orden de crearlos, por ejemplo en este caso primero el post, luego el get user, luego el get users, y así sucesivamente. Es por eso. Noten que, por ejemplo, eso no significa que hayamos fallado, no, todo lo contrario, las cosas están funcionando y muy bien, porque en este caso estamos, por ejemplo, hablando del put y nos está diciendo, nos debería retornar un error, y listo, y la respuesta es correcta, es un error. ¿Por qué razón? Porque el caso de prueba dice que estamos pasando un ID inválido, porque ni siquiera se lo estamos pasando, porque la ruta debería tener
después de user un ID que estemos identificando, que es el ID que nos genera Imongo. Obviamente esto lo vamos a hacer cada uno de ustedes con los datos que esté creando, porque el ID que a mí me genere no es el mismo ID que les va a generar a ustedes, por obvias razones, y así sucesivamente. Siempre vamos a tener ese error. Pero entonces, para aclarar cómo opera esto, recordemos que la documentación, en el endpoint que creamos para documentación, acá en app.js, espere, yo lo busco por acá que se me perdió, el index.js, por acá tenemos una ruta que es documentation. Recordemos que desde esta ruta también podemos hacer nuestros casos de prueba. Listo, para eso obviamente tenemos que lanzar nuestra aplicación. Entonces vamos a eliminar acá, abrimos una nueva terminal, control shift más ñ, y obviamente vamos a lanzar run dev. Con este comando ya arriba podemos consultar nuestra ruta. Recordemos que es algo como lo siguiente: localhost, dos puntos, el puerto que sería el 3004, y en slash documentation. Ahí lo tenemos ya. Con Swagger ya podemos entrar a testear nuestras rutas desde acá. Listo, creando obviamente datos válidos. En este caso, si le damos por ejemplo en try, ¿cierto?, ¿cuál cree que será la respuesta a este dato que probablemente ya exista? Entonces aquí lo tenemos: usuario agregado exitosamente, ahí lo tenemos. Para obtener los usuarios le damos en tryout, estamos probando, ahí los tenemos, respuesta exitosa. Si queremos obtener un usuario por medio de un ID, pues aquí es donde tenemos que pasarle el ID. Entonces en tryout él nos va a pedir que le pasemos el ID. El ID en este caso, por ejemplo, sería este. Control C, Control V, ejecutar, y ahí tenemos la respuesta exitosa, y así sucesivamente para cada uno de los casos. Entonces digamos que ya sabemos crear nuestros casos de prueba unitarios y sabemos probarlos. Nunca se les olvide que el orden es muy importante en los casos de prueba, sobre todo si esto conlleva a crear nuevos datos. Siempre primero inserten los nuevos datos para que luego puedan llamarlos por un ID, editarlos o actualizarlos por un ID, o eliminarlos por medio de un ID. Entonces hasta acá este video.